nosotros somos estudiantes de la Universidad Externado, quienes participaron en autoría de la revista Bosquejo. Esta, pues vale aclarar, es sobre el cómic contemporáneo colombiano. Y acá, pues esto es un producto sobre la base de datos de la investigación que hicimos con la Universidad de Manchester por medio de un semillero que quien lo lideró Enrique Uribe, más conocido en el mundo del cómic como Keto. Y pues bueno, cabe aclarar que nosotros no somos nosotros cuatro, ya ahorita los presentamos, nosotros cuatro no somos los únicos que realizamos esta revista y los diferentes productos y la investigación que vamos acá a enseñarles, sino que fuimos como más o menos 21 personas. Y bueno, les voy a dar la palabra a mis compañeros. Yo soy Paula Gutiérrez, mi compañera Carolina Mora, Valentina Mesa y Luis Díaz. Entonces, Carolina, por favor, empieza a comentarnos sobre qué fue de toda esta investigación, cómo inició todo este proyecto. Nosotros iniciamos con base en una base de datos como colaboración a la Universidad de Manchester, que necesitaba, que estaba recopilando todos los cómics latinoamericanos contemporáneos y nosotros específicamente nos íbamos a basar en los cómics colombianos. Entonces, nosotros empezamos a definir qué tipo de abordaje metodológico íbamos a usar, pues como para complementar esta base de datos, y en eso teníamos que fijarnos en qué nos pedía la base de datos. La base de datos nos pide el título, la fecha de publicación, el autor, si hay una editorial, una pequeña descripción del cómic y digamos en qué contexto se realizaba. Entonces, esto nos dio como una noción de cómo teníamos que empezar a buscar o qué teníamos que empezar a buscar. Nosotros como personas que estábamos por fuera, digamos, de la comunidad del cómic y no entendiendo del todo, digamos, todo el imaginario del cómic en Colombia, entonces lo que hicimos fue hacer una documentación teórica en la que consultamos textos como, por ejemplo, Entender el cómic, El arte invisible de Scott McCloud, o La Bogotá distópica, los cómics sobre una ciudad en caso de Sergio Roncayo, Daniel Aguilar y Enrique Uribe. También consultamos Making Comics and Artisans, Comics Books Production in Colombia, de Fernando Suárez y también de Enrique Uribe, lo que nos dio como una noción más, tal vez un poquito inicial de todo lo que necesitábamos para empezar a profundizarnos en el cómic colombiano. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, en Scott McCloud, entender, por ejemplo, los modos de lectura, los tipos de cierre, el uso de temporalidades para poder después, digamos, de encontrar los cómics, saber qué analizar de ellos y, digamos, por ejemplo, qué plasmar en esta base de datos y en el proceso de la investigación. Entonces, ¿qué hicimos como definimos que iba a ser una investigación cualitativa y que necesitábamos empezar a buscarlos. Entonces, por ejemplo, nos dividimos el trabajo entre nosotros los 21 integrantes del grupo para poder encontrar la mayor cantidad de cómics posibles de hace 25 años hacia acá. Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hice fue dirigirme como un primer acercamiento físico de dónde podríamos conseguir los cómics. Entonces yo directamente me fui por ejemplo, al Loco Pensante, a la Comic Con que queda en la 19 con cuarta, unos compañeros se fueron a las bibliotecas, empezamos a buscar algo, digamos, como en lo físico. Otros compañeros empezaron a tener contacto, por ejemplo, con Fernando Suárez o con coleccionistas que pudieran dar también, pues como son coleccionistas, darnos un acercamiento más como reunido de todos los cómics. Entonces, ¿qué encontramos en un inicio? Por ejemplo, que existen fanzines que hacen, los fanzines no los pusimos dentro de la investigación, es decir, no los pusimos en la base de datos porque no se categorizan como un cómic, pero ¿qué encontrábamos? Por ejemplo, yo encontré esta revistilla de Psycho Comics, se llama Black Power, y no encontraba realmente quién la había realizado, ni en qué año se había hecho, o sea, solo tenía como una
pequeña noción de quién la había hecho, que se llama pues la bella Daisy, perdón, que, que luego después de comunicarnos y de reunir como la información, nos dimos cuenta que son unos hermanos que lo hicieron hace mucho tiempo y que básicamente es una revistilla que tiene varias historias. Y así poder empezar a recolectar la información. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problemas veíamos? Que como en efecto, tanto en el cómic como o sea, tanto en Colombia como en el cómic, vimos que no hay una recolección de datos ni un precedente de toda la información. Cosas que pasan en muchas cosas, por ejemplo, no sé, en los premios India Catalina nos tienen una recolección de datos, una base de datos donde quiénes, qué categorías y quiénes se han postulado a ese tipo de cosas, y eso dificulta la investigación y el tiempo a futuro como para poder hacer algo más concreto. Entonces, como en un primer, no sé, una primera como percepción que tuvimos del cómic es que, primero, que ni siquiera el Estado colombiano reconoce, por esto de la ley del libro, al cómic como parte de una figura, o sea, literaria, o sea, que hace parte como de los libros, sino que es básicamente comparado con el porno, entonces no tiene, digamos, la oportunidad de poderse prestar para, por ejemplo, no pagar impuestos, y eso dificulta también en un primer inicio ese concepto de cómic. Entonces, los creadores, los ilustradores de cómics, ¿qué han hecho? Lo han hecho casi siempre en o sea, eso fue lo que nos dimos cuenta, lo hacen casi siempre en un ejercicio netamente personal, individual, y si no, si existen unas editoriales, obviamente que eso también hace parte de la recopilación de datos para la base de datos, perdón por la redundancia, pero básicamente sí encontrábamos que sí es un ejercicio así individual y que si no se encontraba la media entre poder reducir los costos para poder producir ejemplares y luego sí hacer ponerlo en canales de distribución y para que haya un reconocimiento de esto. Entonces, era difícil y es difícil de que exista una industria del cómic, porque realmente no hay una industria del cómic en Colombia. Es una comunidad que está creciendo, tal vez progresivamente, y más adelante, como mis compañeros lo van a aclarar, por ayuda de otras herramientas como la tecnología, pero así, desde 25 años atrás hasta hoy, lo vemos como un ejercicio muy individual y que no está cogido por el gobierno. ¿Qué pasa? Una característica importante es que, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha logrado resignificar un poco el cómic, ayudando a las víctimas en una manera de catarsis para poder expresar cosas de realidad del contexto colombiano. No solo eso, sino también, por ejemplo, concursos del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, que ha logrado que algunos artistas participen y puedan, digamos, darse a conocer. Porque realmente no es que existan en sí como tal, así fuertes como si pueden existir para, no sé, libros no sé, para las librerías. Punto importante también es que no hay una cultura de lectura en Colombia, entonces eso también dificulta que existan también muchos puntos de distribución en Colombia. Entonces estos canales que los mismos artistas encontraban son de la misma comunidad, para la misma comunidad, y si acaso, obviamente, si llegara a algunas librerías que les dieran la oportunidad de poder tener, digamos, los cómics en sus librerías. Entonces, eso por un lado. Por el otro, ya que tenemos entendido que el cómic no es considerado, o sea, no está dentro de la categoría del libro, no tiene esas como oportunidades de tener menos impuestos, pues dificulta el proceso de producción. Entonces, ¿qué encontramos? Aparte, no solo de recolectar estos datos de cuántos cómics hay, quién los escribió, era también hablar con los creadores, y si teníamos la posibilidad de hablar con eventos, por ejemplo, con FICO, también entrevistamos a Santiago Suescum, en su momento también entrevistamos a Johan García, entrevistamos a los de... bueno, entrevistamos A los diferentes creadores de los cómics, de Bogotá Comic, creo que tú le entrevistaste.
Ujú. Bueno, hay diferentes personajes dependiendo pues también nuestra investigación como individual, porque pues también realizamos algo como de lo general a lo específico. Sí, entonces, gracias a eso, lo que logramos fue intentar tener la noción de ellos mismos con el contexto del cómic y también saber cómo fue que pues cómo fue que se creó, digamos, cada producto. Producto lo hablo de una manera muy, digamos, fea, sino hablo de los cómics como tal, de las historias, de la narrativa, de las inspiraciones. Entonces, por ejemplo, que encontramos, por ejemplo, en Saik. Saik es una de las, es importante, digamos, tener en cuenta que no todos los cómics que encontramos tenían volumen, más de uno o dos volúmenes, porque existe en este momento se llama el mal del volumen uno, si no estoy mal, en donde realmente si no crea uno, no empiezan desde el volumen cero, pues básicamente tal vez no van a tener éxito. Saik ha logrado, si no estoy mal, tener una versión hasta volumen 7, si no estoy mal, 8. Eh, entonces, digamos que cuando uno analiza el cómic, bueno, y le preguntamos también a Johan García, él básicamente decía que sí, que hay una necesidad de exponer la injusticia que sí veía en su país como Colombia, y también de representar la cultura en una leyenda en la que se basa el personaje principal. Entonces, entendiendo, digamos, como todas estas características, podemos lograr más adelante, lo van a mencionar mis compañeros, que realmente existe no solo estamos como predeterminados o como condicionados a seguir unos patrones del cómic, por ejemplo, no sé, americano, como más adelante lo va a decir un compañero, sino también estamos predeterminados y contextualizados por pues nuestra realidad. Eh, y eso también era importante para poder seguir los cómics que existían y también en qué enfoque le íbamos a dar cada uno como investigación individual. Eh, perdón. Otra cosa que me gustaría señalar, bueno, aparte, una cosa que resume todo lo que he comentado hasta ahora es la autogestión. La autogestión de cada uno es como lo más importante para poder sacar, por ejemplo, Anacrónica y otros diferentes cómics que encontramos en el proceso de la investigación. Y si quiere, no sé, continuar Valentina por ahora Sí, para claro, continuar. o sea, Discúlpame. complementando, no, dale, Sí. dale complemento. Me gustaría agregar a lo que dijo Carolina sobre la distribución de los cómics. También encontramos que las páginas web como, no sé, Mercado Libre o las mismas páginas web pues de las librerías, de las editoriales, discúlpenme, de las editoriales, son los que ayudan a comercializar todo esto y que esto es un nuevo como camino y que utilizan los creadores Sí. para poder pues gestionar todo eso. Además de las redes sociales, que es lo que Valentina nos quería hablar. Ah, un momentico antes de que empiece Valentina, que se me olvidó, que me recordó Paula, perdón, fue que efectivamente, más allá de estar, digamos, exponer sus trabajos dentro de la comunidad, tienen oportunidades, por ejemplo, en la FICO, en la Feria del Libro y en otro tipo, como por ejemplo también en Bogotá Comics, que también abrió un espacio al año para eso. Y ese tipo de espacios son los únicos también en los que pueden, digamos, abrirse con otros artistas y darse a conocer entre ellos mismos. El problema sí es que si uno no le llega, si ellos no tuvieran los espacios como la FICO, probablemente es más reducido el hecho de darse a conocer más allá de la comunidad que ya se conoce entre sí. No todos se conocen entre sí, pero sí existe, digamos, esa comunidad un poco más cerrada como para que otra gente pueda, no se trata de que la gente no pueda entrar, sino que la gente no conoce, ¿sí? Y esa es la idea, de darle a conocer más allá de las fronteras de la feria, el libro, de la FICO y de la comunidad en sí. Y Y complementando lo que decía Caro, pues ahí quiero meter un poco el tema de las redes, ¿no? Y de las nuevas tecnologías. Es que esto nos ha permitido ver un mundo nuevo como de promoción orgánica para lo que sea que querramos, en este caso lo que sería el cómic colombiano,
pues ya después de que muchas personas han migrado de ciertos medios de comunicación a las redes sociales, notamos como también el cómic colombiano de 10 años para acá se ha adaptado de una manera muy positiva frente a lo que serían estas nuevas herramientas. Por ejemplo, Lucho, no sé si me puedes por favor compartir pantalla, poner la primera imagen, por favor, muchas gracias. Estas son historias de Instagram tomadas del perfil de Pollo Gato, o también conocido como Cristian Perdón, que es el creador de Incertidumbre del personaje Ágata. Lo interesante es que utilizó las redes sociales para definir el sexo de su personaje principal, la mascota que lo acompañaría y cómo se llamaría este personaje principal. Entonces esto también genera una conexión muy humana. ¿Por qué? Porque las redes sociales permiten esa interacción, ¿no? Permiten esa conversación un poco más directa con lo que sería el público o el nicho, lo que serían los seguidores, quienes están interesados en tu producto, en tu arte. Así que las redes han sido una herramienta que ha permitido generar un poco de, no mentiras, generar un nuevo espacio donde el cómic colombiano puede verse como favorecido porque puede decir, ok, entonces ahora hay nuevas herramientas, hay nuevos gadgets, por ejemplo, las historias, los en vivos, por ejemplo, los adhesivos, los stickers, los GIFs, todo este tipo de recursos ahora pueden utilizarse. Por ejemplo, también lo que decía Caro, existe esta comunidad de pronto un poco cerrada, porque obviamente existe, pero no se ha dado a conocer de una manera de pronto tan masiva como se quisiera. Y si sigues, porfa, Lucho, la siguiente imagen, vemos cómo se han combinado dos productos, no sé cómo decirlo, y han unido públicos. Esto también lo permiten las redes sociales, lo cual es genial. Esta ilustración también es tomada de Pollo Gato, pero es de una banda llamada Damask. Damask es una banda de group, si no estoy mal, de group rock, que toca en español, en japonés. Hace poquito crearon un álbum que está en Spotify inclusive, pero lo interesante es que ellos dos unen sus públicos. Quien le gusta la música japonesa, le gusta el anime, le gusta todo este estilo, con el que le gusta el manga, el cómic colombiano, unieron, y eso también ayuda a generar un público más amplio y a que las personas que quizá no hayan conocido a la otra persona dice como, oye, mira, tan bacano, ¿quién hizo esta ilustración de Damas? Que me gusta esta banda. Entonces también es como esta relación de nodos que se logran obtener mediante las nuevas tecnologías. Por ejemplo, también es muy importante para generar la cercanía es la muestra de procesos. Lucho, por favor, continúa con la siguiente imagen. Esta es tomada de HGraph. HGraph que participó en el reto Comic 24 horas y más de pico. Estos retos nos permiten ver el proceso del artista, de ver cómo se inspira, o por ejemplo en historias destacadas dices produciendo incertidumbre y desde la hora cero hasta el producto final. Eso también genera que las personas se enamoren de un personaje, se enamoren de este arte y que salgamos del cómic occidental, por decir así, norteamericano, que es cómic. También vemos que hay otras oportunidades, no solo redes sociales. Lucho, porfa, sigue. Tenemos los blogs, tenemos las páginas de venta de mercancías. Este es tomado de Santiago Castro, donde pues cuando te redirecciona de sus redes sociales, te manda a un tipo de blog o de portal donde puedes leer las series, donde puedes ir a su tienda, donde puedes descargar fotos, donde puedes descargar fondos también, el Facebook, Tumblr. Entonces toda esta conexión, toda esta, como, ¿cómo decirlo? Como multiplicidad de plataformas, nos da infinidad de cosas, pero también nos exige mucho, ¿no? También exige la innovación, también exige que no nos quedemos en el producto que estamos acostumbrados a tener, que pronto es el cómic físico. Por ejemplo, también lo que sería Pumaki Comics, perdón, Pumaki Comic, ahorita lanzó este, que lastimosamente no puede pasar la foto, pero puse la mercancía de ellos, porque también por medio de las redes sociales se puede promocionar la mercancía, y en el contexto en que estamos ahorita, donde nos ha tocado recurrir y migrar al internet, por ejemplo, el cómic que sacaron es El Empanadero del Futuro, y es un cómic digital que puedes encontrar en paneo.es. Entonces, es ver cómo podemos aprovechar, es el aprovechamiento de estas nuevas herramientas a favor en todo tipo, además que te puede ayudar a visibilizar distintos temas
problemáticas que tú dices como, ay, esto yo no lo tenía, yo lo puedo producir, no necesito una editorial y de manera orgánica yo solo puedo transmitir qué es qué es mi arte. En el siguiente hay un video, Lucho, por favor, donde quisiera mostrar un poco de esa innovación, ¿no? No sé Bueno, si... ahí me gustaría también aclarar un punto que me parece súper valioso y es, ahorita cuando hablábamos de Santiago Castro, él lo que hace es también dar la expectativa de diferentes como mini capítulos de su cómic, por decirlo así, en donde cada domingo él está acostumbrando a su público a sacar algo. Y eso es otra de las alternativas que varios pueden utilizar y que se están utilizando y les está yendo muy bien. Y complementando lo que decía Pau, ese tipo de expectativas, por ejemplo, esto es una expectativa, se está animando al personaje de incertidumbre. Pollo Gato dijo como que ya estoy haciendo pruebas de animación. Eso te dice como está trascendiendo, no se queda simplemente en el libro, ¿no? Que pues es el producto principal. Y por ejemplo, esta es la animación que le hizo Pollo Gato además para unir los públicos y también empiezan a explorar un poco nuevos campos los artistas de, oye, yo puedo meterme a la animación y hacer que mi personaje hable, que el viento pues le dé en la cara o que el gatito salte. Así que ahorita las personas, los consumidores exigen un poco más de lo que exigían antes de que existieran estas nuevas herramientas. Por ejemplo, esto es tomado de H-Graph de nuevo, está haciendo una animación y muestra el proceso, lo que les decía ahorita, esa conexión de proceso que permite ver como la parte más humana de la producción del cómic. El blog, por ejemplo, este es el blog de La Esparchada, donde también podemos recurrir a sus creaciones, a sus entrevistas, podemos ir a su perfil. Y muchas personas ahorita consumen blog, podcast, podemos ver cómo por medio de todo esto el cómic colombiano puede seguir creciendo y darse a conocer de manera mucho más masiva. Tomado de Santiago Castro, lo que les decía, los invito, mi mercancía, hagamos esto, concursos en línea, challenge, todo lo demás. Así que nos dimos cuenta que el cómic colombiano está adaptándose 10 años para acá a nuevas herramientas, a nuevas plataformas que son muy positivas y que pues ojalá sigamos explorando eso porque es muy ganador prácticamente. No sé, Pau, si quisieras hablar de los contextos, que también es como la parte Sí, importante de claro. la creación de los productos. ¿Qué pasa con, bueno, para, para poder analizar bien todas estas problemáticas y todos pues estos fenómenos a los que se está adaptando el cómic, también hay que analizar demasiado los temas que se plantean en las diferentes obras pues, de artistas, bueno, de todos los creadores. Entonces, esto también ayuda demasiado al consumo pues, de su producto. Y pues nosotros identificamos varios, también con ayuda de los diferentes textos que Carolina mencionó al principio. Entonces, el principal es la ciudad como contexto. Ahí se contemplan diferentes roles, críticas de clase, reproducción de la misma ciudad, es decir, eh, por ejemplo, nosotros tomamos la séptima, la redibujamos y le agregamos nuestro estilo propio o nuestros elementos según la historia que queramos contar, ya sea en el pasado, presente o futuro. Un ejemplo de esto es Walter y Cia, que pues ahí se ve la ciudad un poco futurista, pero también se ven diferentes roles. Entonces, no solamente podemos ver como los roles cotidianos, sino también algunos que por X o Y cosa los ignoramos en alguna parte del camino. Entonces, un ejemplo es el zorrero de este cómic. También se llevó al punto del humor. Esto está muy ligado con la cultura. Entonces se tiene en cuenta algunos objetos, comida, vestimenta, juego de palabras, palabras que se utilicen en cierta región, estereotipos. Ya esto no se ve como, pues tanto como burla hacia cierta cosa, sino más que todo como crítica. Y bueno, un ejemplo de esto
puede ser Tintín, puede ser Masamorri, puede ser Fumaki. Bueno, por otro lado, también estaba el cómic como medio de educación. ¿Qué pasa con esto? Pues ya cuando se empezó a avanzar todo, descubrieron que el cómic efectivamente sí sirve para enseñar ciertas cosas, desde el cuidado del medio ambiente hasta cómo ilustra la sexualidad y el erotismo para niños. Cosas que no son tan fáciles, pero que la plasman demasiado en una novela gráfica demasiado bien y que además aporta muchísimo para la literatura infantil. Y además entender todo ese rollo de la literatura infantil, ahí juega un papel súper crucial. Otro punto es cómo genera o ayuda a generar la memoria colectiva. Entonces, son temas o hechos históricos que estén presentes en la literatura gráfica, es como un poco innovador en el aspecto del cómic colombiano, puesto que se desprende de todos los ideales y de todas las referencias que teníamos del cine y de la cultura norteamericana y empezamos a ver lo que ha pasado acá en nuestro país. Entonces, un ejemplo es el cómic de El Palacio de Justicia. También esto se enlaza o va de la mano con la narración histórica. Entonces, se pueden tomar en cuenta diferentes personajes, diferentes hechos de la historia y traerlos a colación. Claro está que pueden cambiar diferentes puntos de la trama, de los personajes, agregarle alguna característica que en lugar de ser, pues, entre comillas, normal, puede tener, pues ya pasa a lo sobrenatural, es un superhéroe. Bueno, ahí va variando. Entonces, como ejemplo de esto, está pues ahí que muestra la violencia y es una crítica, está Zambodende, está este que es El Resplandor de la Noche, de Saken. Bueno, hay diferentes que pues obviamente la trama va avanzando según lo que el creador pues inspiró, pero pues estos aspectos influyen para ver desde otro punto de vista todo lo que ellos realizan. En el cómic, sobre todo en el cómic bogotano, se ha evidenciado demasiado el cambio en el rol de la mujer. Acá la mujer es, si es el principal, si no es el personaje principal, puede ser un personaje secundario, pero no es la víctima o no sé, pues por decirlo así, no pasa desapercibida. Esta mujer no es solo una ayudante, sino que puede contar con diferentes características, la cual lo empodera, o puede ser la protagonista, por ejemplo, María Colora. Es un cómic donde además de educación nos enseña pues como esta niña nos lidera como todo este proceso de cambio. Y pues ya las distopías como el fallo tecnológico, que los robots se adueñen, tengan vida, pues tengan conciencia propia y se adueñen de la sociedad completa, tomen el poder, sobre lo natural, sobre lo infectado, sobre los zombies. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un cómic de esta pandemia, pero pintado de otra forma, desde otro punto de vista. Entonces, esto es cuando se empieza a jugar con las influencias del cine y el cómic norteamericano. Entonces, pues en ese punto ya empezamos a tomar aspectos de esa cultura y traerlos acá. Por ejemplo, Bogotá Masacre Zombie. Entonces, nosotros hablábamos con Juan Pablo Silva y él nos decía, bueno, sí, mira, yo pues lo primero que hice fue una ilustración de zombies en un Transmilenio. Y así fue formándose, pues, para generar, para crear este cómic. Y pues por último está de texto halográfico, que son obras traídas a los cómics. Entonces, un ejemplo es la novela gráfica sobre Gabo, las de Mario Mendoza, y también se ven demasiados cuentos infantiles.
pues partiendo de ahí empezamos a realizar nuestra investigación y a escribir nuestros artículos en la revista Bosquejo. Cabe aclarar que nosotros creamos esta revista, fue hace un año, sobre solo ese semestre, el semestre del 2019, primer periodo, por decirlo así. Y acá empezamos a sacar diferentes conclusiones de varios cómics. Entonces, nosotros, bueno, junto a Luis, con él hicimos la investigación de Bogotá Masacre Zombie. Quisimos enfocarlo hacia el rol de la mujer. No sé, Lucho, si me quieras o les quieras comentar algo. Sí, claro, digamos que el acercamiento que hicimos en general durante este periodo de investigación fue el primer acercamiento a leer un cómic diferente. Es decir, cada grupo, porque pues en este caso estamos hablando Paula y yo, pero en el caso de Carolina vieron otros cómics, Valentina también vio otros con su grupo de trabajo. Nosotros nos acercamos a cada cómic de forma individual y el primer acercamiento fue ese, leerlos en su totalidad. Luego de eso buscamos hacer un análisis de qué planteaba el cómic, cómo se estructuraba y qué podíamos destacar de él. En nuestro caso, con Bogotá Masacre Zombie y cómo relacionamos el artículo, voy a ir siguiendo para mostrárselos, nosotros quisimos resaltar el papel de la mujer, sin intención de hacer spoilers, obviamente para que los que no lo hayan leído puedan ir a leerlo. El hecho de que en Bogotá Masacre Zombie se muestre a la protagonista como una mujer, pero no solamente como una mujer, sino que tiene ciertos aspectos o características importantes, como su carácter, el hecho de que es una mujer guerrera y es la heroína del cómic, pareció, pues se nos hizo muy, muy interesante y muy, digamos que rompía con los paradigmas que se nos tenían planteados, ya que venimos de unos paradigmas de que el héroe o el protagonista debe ser un personaje masculino. Es por esto que hicimos primero un artículo haciendo una investigación sobre el rol de la mujer en la literatura, en los cómics y demás. Y ya habiendo hecho un análisis, quisimos hablar con Juan Pablo Silva, que es el creador de este cómic. Al hablar con él, nos dimos cuenta, y él nos lo comentaba en una entrevista que le realizamos, que este papel de la mujer, si bien era intencional hasta cierto punto, no era totalmente intencional. Me explico. La primera intención de Juan Pablo Silva era retratar su realidad, no era resaltar el papel de la mujer como heroína. Sin embargo, en su realidad, la mujer era una heroína. Él sacó el carácter de este personaje que es Liliana, de las características de su mamá, de sus familiares que eran mujeres, porque siempre vio a una mujer con un carácter fuerte y que te podía tener el papel protagónico. Eso en esta instancia. Entonces, ¿qué buscamos hacer nosotros a partir de esta investigación? Es sacar un artículo, sacamos un podcast y sacamos una infografía. Entonces, buscamos sacar varios productos que no bombardearan con la misma información, sino que fueran complementando todo lo que trataba este cómic. Y asimismo, también hubo otros productos, como por su parte el de Carolina Mora, que no sé si nos quieras contar un poco más acerca del tuyo. Sí, sí, yo estaba leyendo los comentarios ahorita pues de el en vivo, que sí realmente se basaba en cómics bogotanos y no es que se haya basado en cómics bogotanos, sino que precisamente lo que estamos acá terminamos dedicándonos, o sea, digamos, a partir, ya después del proceso de la investigación, cada uno tenía como que analizar un cómic específico como una investigación individual y pues eh, terminaron siendo pues con un contexto bogotano, pero pues no. Bueno, el que yo analicé con una compañera fue SAIC. Entonces, básicamente, si Luchito, si quieres, pásalo un poquito a donde yo... Sí. Básicamente lo que uno podría ya después, digamos, de leerlo y de haber hablado con Johan García,
es más un contexto social, una crítica, digamos como por ejemplo al respaldo del Estado con la justicia y a la reclamación de justicia, ¿sí? Entonces básicamente exponen muchas características en el desarrollo de la historia en el que se alcanza a evidenciar un estado de clasismo, un estado clasista, un estado eh, racista, un estado irresponsable y un estado violento, ¿sí? Básicamente es un poco lo que habla, lo que termina, digamos, como eh, contextualizando el SAIC y pues además de que la mujer, digamos, protagonista, que es básicamente está enfocada, está proyectada bajo una leyenda colombiana de las ánimas y básicamente la idea era como exponer el fortalecimiento digamos, de este personaje femenino y reclamando una justicia a toda esa injusticia de la que básicamente criticaban. Entonces, ¿qué observaba más allá, digamos, de Saik y con otros aspectos de los cómics? Es que básicamente, por ejemplo, también en Psycho Comics, Black Power, en Sangre Negra, bueno, una variedad de cómics, es que básicamente el contexto colombiano sí es un precedente importante para poder pasar la historia del cómic. No en todos, obviamente, pero sí es predominante en muchos. Digamos que sí es importante para muchos artistas dejar el precedente de que hay una crítica específica a la realidad colombiana. Entonces, ese fue más o menos el análisis en el que se basó de Saik, analizar, digamos, cada personaje. No, digamos que no se fue tan a ese espacio. Pero otra característica que mirábamos, que es como para complementar lo que estaba yo diciendo al principio, es que hay una característica que pasa en muchos cómics y es que existe la publicidad dentro de los cómics como una manera de sustentar la producción y obviamente de que sea más rentable todo lo de, digamos, como de producir los ejemplares. Entonces, por ejemplo, podemos ver que existen en las mitad de un cómic una publicidad de alguna tienda o también, digamos, no sé, de algún medio de comunicación o alguna situación, digamos, algo que haya podido, digamos, como colaborar. Y eso no pasaba solo, por ejemplo, en Saik, sino pasaron en varios otros cómics que ahorita no tendría como los ejemplos específicos, pero sí pasó. Eso por un lado. Y por el otro, no, sí, por ahora eso. Si Luchito quiere continuar. Pues a lo que mencionaban o a lo que preguntaban, también quisiera complementar lo que dijo Caro. Pues nosotros también en esta investigación, como antes decíamos, nos apoyamos demasiado en los coleccionistas. Entonces, pues además que varios creadores también eran coleccionistas de cómic colombiano. Ellos nos ayudaron un montón y ahí ellos no solo tenían Bogotá, también tenían demasiados de todas partes de Colombia. Entonces, eso en la investigación y el análisis que realizamos, bueno, que nosotros, nuestro grupo realizó. Valentina, ella ayudó haciendo el artículo de Mazamorri, si no estoy mal, Sí. en el cual se llevaba lo que les comentaba, era el humor y la cultura uniéndose. Entonces, nos Sí, puedes comentar. gracias, Pau. Es muy interesante porque, pues, complementando, este es un cómic de Medellín realizado por Casetera. Mazamorri lo voy a profundizar un poco ahorita, pero mientras tanto quiero hablar de esa relación humor-cultura colombiana en los cómics. Lucho, ¿me podrías, por favor, poner? Gracias. La foto. Esa, por ejemplo, de H. Graf, jamás sería una tibia. Yo creo que es una expresión que conocemos mucho como en nuestro territorio, dejaré la ventanita entreabierta, un pancito pues, de medianoche, ni muy, ni tan. Entonces es ver cómo los artistas también quieren mostrar esa identidad colombiana por medio de sus ilustraciones y de sus historias. Por ejemplo, en la siguiente foto es
tomada de la loca academia japonesa, que es escrita por nuestro Santiago Sescún y pues ilustrada por Feno Mozo, Muy donde, fan. sí, muy fan, donde habla de la arepa, donde hace referencia al patacón, donde hace referencia a la changua, al reggaetón. Entonces, también es como unir esas historias que, por ejemplo, ahorita el de la empanada, es como toda esa cultura que se puede absorber, meter en un cómic y pues también mostrar ese tipo de identidad colombiana que a muchos les interesa mostrar en sus productos por medio de la gastronomía, de las mañas que tenemos, de nuestras palabras, de nuestras groserías, nuestros géneros musicales. Continúa Luchis, por favor. También notamos pues tendencias de los memes a opinión personal. Me encantan los memes colombianos, siempre la sacan. Y también es un recurso muy positivo para los creadores. Por ejemplo, este es de Santiago Castro, como ya me descargué el Duolingo. Eso es ahorita en el contexto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues Duolingo, quiere aprender el idioma, pues ahorita tiene tiempo Duolingo. Y pues se ha vuelto como un tema también de relación, de cómo podemos hacer el humor, la cultura, meter como todo esto para que la persona que lo lea diga como, ajá, entendí esa referencia, me gustó, like, compartir, seguir. Por ejemplo, en la siguiente, porfa, Lucho, ya les voy a hablar más de Masamorri. Por ejemplo, dice impreso en medallo, el simple hecho de expresarse a Medellín como medallo ya connota una cercanía a la cultura, pues, de que acá le decimos voy pa' medallo, o el rolo, el paisa. Continúa, porfa. Y el Masamorri, pues, también haciendo la referencia, pues, a la mazamorra, que es súper identitaria del departamento antioqueño. Tenemos acá, por ejemplo, la referencia de Betty, de Beatriz Pinzón Solano, en Betty la Fea. Yo creo que pues cualquiera que lea como esta página va a decir como ya entendí, y es muy chistoso y físicamente se parece, y el cabello, y el fleco, y las gafas. Así que se pueden unir todas estas, por ejemplo, la nostalgia televisiva colombiana, o por ejemplo a la derecha el gato volador, como esa nostalgia musical también. Lucho, cambia, porfa. O situaciones comunes, en este caso serían más términos coloquiales, expresiones, por decir así, conversaciones o debates que se han abierto, que todo el mundo conoce, por ejemplo, este de Juancho, que ven, adoptaste hermano, qué raza es pastor paisa, y el otro, pues el otro es rolo, un labrador rolo, y empiezan chango, calentado, con razón. Entonces, es como todo ese tipo de relación que se puede llegar a hacer para que pueda ser también un diferencial y que las personas sientan esa jocosidad, porque pues por algo a todos nos gustan los memes, todos los entendemos. Cuando vemos una foto decimos, ya sé para qué se puede usar, cómo no se puede utilizar. Y esto, pues el humor yo creo que es una de las herramientas con las cuales se pueden manejar múltiples temas políticos, religiosos, lo que sea, si se sabe hacer. Y el humor captura, pues en lo personal yo diría que a la mayoría. Por ejemplo, la siguiente, de hecho, por favor. Perdón. También tenemos lo de la infancia compartida, por ejemplo, Goku, o tenemos la Yamaha, cambia Lucho, por favor, a la otra imagen. Eso, por ejemplo, Goku, yo creo que es la infancia de muchos, o Caballeros del Zodiaco, o Heidi, yo qué sé. Pero todas estas herramientas se pueden utilizar para generar identidad cuando el lector, valga la redundancia, lea pues el cómic, el producto. Continúa, Luchis, please. Y pues también la cuestión de los alimentos tradicionales. Así que nosotros nos dimos cuenta con mi grupo en el análisis de Masamorri, es cómo utilizar las palabras mondongo, carimañola, salchipapa, poseme, paisa, rolo, o incluso en una expresión que es tus nalguitas, baby. Y uno pues le da risa, porque uno pues acá entiende esa connotación, entiende ese uso del lenguaje. Por ejemplo, acá tenemos nostalgia de Wilson, o tenemos pues los quelos, el tigre, o tenemos a José Miel, y así logramos conectar de manera sentimental el producto, que también es como lo que las personas guardan en el corazón, como, me dio risa, me acuerdo mucho cuando apareció Betty la Fea, o me acuerdo mucho cuando salió la arepa, o la empanada. Entonces, todo este tipo de estrategias, pues esta estrategia de utilizar el humor
es usado por múltiples industrias del entretenimiento. Por ejemplo, lo representa la revista MAT. La revista MAT utiliza demasiada cultura pop y adopta las situaciones de vida cotidiana. Así que con Más Amor y Magazine nos dimos cuenta que la cultura pop se apropia también de estos productos de entretenimiento que consumimos de manera constante y podemos lograr que nuestros cómics colombianos se vuelvan una referencia de nuestra cultura pop e incluso lograr que sea un claro reflejo de nuestra cultura tradicional, que también es como una muy buena tarjeta de presentación para lograrlo. Así que nos gustó mucho ver que a pesar de que hay cómics como mis compañeros de crítica o de análisis a cuestiones sociales, políticas, pues también es como para reírse un rato y relajarse y entender de qué está hablando el autor. Prácticamente esa fue como nuestra síntesis de Más Amor. Perdón, Bueno, además de esto, realizamos otros contenidos que se encuentran en la página web de la revista. No sé, Lucho, si podrías mostrar. Y pues bueno, acá quisimos hacer un producto convergente, no sé por qué sea así. Ya, mediante una ciudad. Y acá empezábamos a hacer en diferentes ítems los cómics y los productos que nosotros realizamos. Entonces ahí es como el contenido especial de la revista. Están las infografías, están los podcasts con los creadores, las entrevistas y pues además de como un texto de fan dependiendo el cómic, nosotros realizamos como un cuento según lo que vivimos o pues lo que nos imaginamos vivir si estuviéramos como en una situación tipo Bogotá Masacre Zombie. Hicimos un cuento, un micro relato, donde que hicimos como el ejercicio del fan, seguir. Y pues esto es como lo que nosotros queremos inspirar, no solo a los creadores, sino también a los que siguen todo tipo de cómic, que no se quede quieto, sino que también pues prosiga, no sé, lo puedo compartir con mis amigos, puedo hacer diferentes cosas. Bueno, no sé si puedas mostrar lo que hicieron los otros compañeros, por favor. Saik, que es lo que estaba hablando Carolina. hicimos una infografía, como digan, de los diferentes volúmenes que tuvo o que ha tenido. Creo que no están todos ahí, faltan como 2, creo, si no estoy mal, pero la idea era como hacerle un proceso, digamos, un seguimiento a cada volumen. Y esa fue una entrevista que le hicimos a Johan García, y sí, digamos, eso es como lo que hicimos con respecto a Saí. Además, también, por ejemplo, acá en Incertidumbre nosotros queríamos conocer, hay video e infografía en el video, es una entrevista con Pollo Gato, con Cristian Pardo, y queríamos conocer también la parte personal del artista, queríamos ver cómo, por qué se ponen el nombre o cómo empezaron a dibujar, porque también toda la experiencia que han tenido en la vida, todo lo que han estudiado, todo lo que han realizado los artistas, y que también se nos hizo interesante e importante indagar dentro del corazón del cómic, que por ejemplo en este caso era Incertidumbre, y queríamos saber un poco más allá también del producto. Y muchos compañeros también hicieron este tipo de, por decir así, de dinámica. Y al generar esta página, como decía Pau, era porque sentíamos que no podíamos dejar tanta información valiosa de lado y queríamos mostrar como un 360 de nuestras investigaciones prácticamente. Sí, aparte, a nosotros nos hubiese gustado entrevistar a, digamos, a muchos de los cómics que quedaron en la base de datos. Aproximadamente fueron 300 cómics que alcanzamos a recopilar. Sabemos que son más, pero en la medida en la que pudimos recolectar estos datos, pues solo digamos que pudimos llegar a 300. Entre esos también la revista ACME, ahorita Pues no recuerdo. los pequeños creadores que a veces
pues, no sé, imprimen así sea, no sé, poquitas copias, tipo 20 copias. Entonces, eso lo pudimos sacar de ese lado, también de blogs, por ejemplo, el que nos estaba mostrando Carito, el de la desparchada, Carito, perdón, Valentina, el de la desparchada, y cosas así que se asemejaran a, o pues que son cómic. Y pues bueno, la idea es que esto pues siga creciendo. Estas pues fueron nuestros resultados de esta investigación. Luis, ¿qué está que se habla? Bueno, yo quería ya a modo de cierre, ya que pues ya estamos terminando y quisiéramos pasar algunas preguntas que han hecho ahí en el chat y que les fueran surgiendo. Queremos cerrar con qué conclusiones tuvimos de esta investigación. La primera de ellas fue conocer el panorama y vimos que la industria del cómic es una industria que es una industria naciente. Eh, y esto se liga con digamos que la estrellada o las falsas expectativas que muchos creadores de cómic en Colombia tenían al generar y que generó lo que Carolina anteriormente mencionó, que fue el mal del volumen 1. ¿Qué sucedía? Que muchos, al ver la cultura global del cómic o la industria global del cómic, creían que en Colombia también existía una cultura de consumo del cómic colombiano igual de fuerte. Resulta que no. La cultura del cómic colombiano, del consumo del cómic colombiano, es una cultura que apenas se está formando y eso da a que muchos creadores al momento de sacar sus cómics, saquen el volumen 0 o el piloto, por ponerlo de alguna forma, y el volumen 1. ¿Qué pasa con el volumen 1? Que al no tener la misma cantidad de compras que de impresiones, es decir, vimos que muchos creadores imprimían 1000 copias de un volumen, del volumen 0 o el volumen 1, y vendían entre 100, tal vez 200, y eso era un muy buen número. ¿Qué sucedía? Muchos de ellos ya no tenían el capital para seguir desarrollando el cómic y dejaban ese sueño, digamos, con el que iniciaban a un lado como un pasatiempo, que de hecho muchos creadores lo tienen como un pasatiempo precisamente por eso, porque no han podido dedicarse a vivir del cómic colombiano. Pero eso nos da paso a unas oportunidades que observamos. Estas oportunidades vimos que muchos creadores las estaban usando. No nacen de nuestra investigación, ya que nuestra investigación no fue con el objetivo de sacar unas propuestas, ya que para eso necesitaríamos un análisis más profundo, sino que estas oportunidades observamos que muchos creadores las usaban y era el, el digamos que la toma de ventaja del contexto actual. ¿A qué me refiero? El mundo digital está muy fuerte, muy fortalecido actualmente, cosa que no pasaba al momento de que la industria del cómic en otros países fuera surgiendo hace unos años. Es decir, que podemos hacer uso de las redes sociales y se puede hacer uso de la distribución, como ya lo vimos anteriormente que nos mencionaba Valentina. Y finalmente, digamos que una oportunidad que muchos creadores usaban, que en mi opinión se vio potencializada en esta crisis sanitaria, fue la distribución por redes, pero también que empezaron a distribuir por encargo. Es decir, yo escribo un cómic, lo dibujo, ya genero todo, y antes de imprimirlo, le digo a el grupo de personas que yo sé que me van a comprar o que están interesadas de qué se trató mi idea. Al momento de yo hacer eso, ellos me dicen si me lo comprarían o no. Si me lo compran, yo imprimo para esa persona y se lo envío. Es algo súper personalizado, se hace por encargo y mejora el hecho de que no se desperdicia las cantidades eh, exorbitantes que antes se desperdiciaban. ¿Me Sí, escuchan bien? claro. Exactamente lo que dice Luis es verdad. Por ejemplo, por ejemplo, esto es una revistilla que está, o sea, uno la ve y es casi a mano, o sea, literalmente
está casi a mano hecha, o sea, literalmente son estas revistas de hace como 20 años o más, y básicamente la idea sí es reducir ese tipo, como lo que dice Lucho, si va a ser personalizado es mucho mejor porque no hay un desperdicio, pero también digamos que existe esa facilidad, esa cuestión divertida de voy a crear un contenido y lo voy a hacer físico, porque es que qué tan lindo es verlo en físico, las ilustraciones y un montón de cosas. Un proyecto que está digital, que en digital también puede crecer un montón, pero también en físico puede ser muy bonito. Sin embargo, sí los invitamos, o sea, a esta invitación, como dice Lucho, no podríamos dar unas soluciones concretas porque la investigación tendría que avanzar mucho más. Esta investigación solo duró un semestre y era eso, como dar un panorama, como también nos lo señala Estefanía Henao, que sí, efectivamente solo pudimos llegar a dar a un panorama porque a más profundidad tocaría con más tiempo de investigación. Y los invitamos a todos los creadores a que dejen un precedente de sus creaciones. Si van a hacer un fanzine, que dejen un precedente de año de publicación. Si van a hacer un cómic, que dejen el precedente de la creación, el año, para que no quede en el olvido y en algún momento se llegue a retomar otro tipo de investigaciones, que podamos llegar a ellos con más facilidad. Y no dejen que solo el seudónimo quede, digamos, como por ejemplo, no sé, bocadillo, digo, gusanillo de tierra, uno reconoce bocadillo de tierra, pero es que a veces se cambian el nombre muchas veces y uno no los puede encontrar. Eso como una invitación a todos. Y ya para pasar a algunas preguntas que hemos observado, quisiera pasar para una pregunta que nos hizo Mónica Parada en el live de Facebook, querida profesora nuestra en semestres anteriores, em, que es, em, ¿esa lectura en clave de género se llevó a otros cómics? Es decir, ¿los otros grupos que mencionas hicieron algo en esos términos también? Sí, ¿no? Ah, perdón. No, sigue, sigue, sigue. Em, Creo que ellos investigaron el rol de la mujer en el papel del erotismo. Ya la mirada de, pues bueno, este punto de vista era muy, muy diferente, porque no era como objeto sexual, sino que era lo precioso. Además que si el cómic, no recuerdo, no sé, Lucho, si tú tienes ahí la revista, cambiaba demasiado la figura, entonces la mujer no era como ese estereotipo, o sea, como el estereotipo que tenemos, sino que por ahí tiene 3 brazos o tiene 3 senos, cambia un montón. Eh, También, pues, además de la violencia, en la ciencia ficción, demasiado en lo que hablaba de María Colora, que además pues es un cómic que es muy bello, ya es como una lideresa que viene a cambiar el paradigma que tenemos en nuestra visión de consumismo y a cuidar el medio ambiente. Creo que el que te digo está al final. Pues por ese lado se realizaron esas investigaciones. No Y sé para ustedes. complementar, por ejemplo, lo que dice Pau, como pueden ver ahí está incertidumbre. Y si les muestro la portada, es una chica con una espada que ya denota, por decir así, heroísmo. Pero lo interesante es que el autor pensó la historia desde el principio sin necesidad de pensar en el sexo del personaje, porque al fin y al cabo lo escogieron las personas. El sexo no fue lo que definió a las habilidades y las características del personaje. Entonces también cuando nuestros compañeros nos hablaron que estaban haciendo esta investigación de género, con mi grupo nos pusimos a ver y le preguntamos en Instagram. Y nosotros ya a nivel muy interno hicimos este análisis un poco, nos dijimos, es que aquí no importó como el sexo, importaba era, hey, va a ser alguien que va a salvar a su mascota y va a hacer lo imposible y va a pasar los obstáculos que sea por salvar a su mejor amigo. Así que es muy interesante cómo logra adaptar a la figura de la mujer lo que tenía pensado como personaje y si hubiese sido hombre también cómo lo hubiera hecho. Así que es también interesante cómo se rompe ahí desde el principio, no necesariamente pensar en el sexo del personaje principal, sino de qué nos va a entregar el personaje principal. Lucho, ¿y otras preguntas? Sí. Em, Aquí John Garzón nos pregunta,
¿Ustedes creen que la pequeña industria del cómic colombiano debe buscar una alianza con la pequeña industria de la ilustración que tiene una mejor acogida en la publicidad? Mm, Bueno, no, no es pequeña. Yo pienso que no es pequeña, porque pues contamos con demasiados festivales y pues al menos alguien una vez en su vida tuvo que haber tocado un cómic. Entonces, pues siento yo que no. O pues lo que yo viví en ese primer semestre y lo que fue inmiscuirme en el ámbito del cómic fue tremendo y ahí evidenciamos demasiadas cosas, esa fue una de ellas. Lo segundo es que a ver, pues creo que algunos artistas ya hacen su conexión con el mundo de la ilustración. Entonces tú ves que ellos hacen cómics, pero también tienen otros trabajos además de vivir del cómic, pues que muchos están intentando hacer eso, vivir del cómic, que es un poco complejo. Pero eh, se están como ligando, así sea un artista con otro, están mostrando su arte. Entonces tú ves en los festivales, cada artista lleva, no sé, sus stickers, que ellos mismos lo hicieron, que, que bueno, que tienen que ver con muchas cosas que ellos plantean, como con su, como con su línea, eh, y además que se puede hacer demasiado. Otra cosa es que es como un mar que falta explotarse. No sé ustedes qué piensen, chicos. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, Pau. Sí considero que aunque no creo que exista una industria grande, pero no es escasa. Es decir, hay harto, hay mucho, pero hay que explotarlo a la medida en la que podamos considerar ya, no tal vez una industria cultural, porque pues a esos grados no llega casi nada, sino ya obviamente industrias culturales muy grandes, pero el cómic sí puede llegar a ser una tendencia y una tendencia constante. Entonces sí podemos lograr que fluya y que permanezca. Entonces hay que empezar a unir fuerzas, hay que empezar a unir fuerzas porque si nos hemos dado cuenta que están divididos por muchas cosas, por muchas razones, pero digamos ahí tiene que primar qué es lo que tiene que primar ahí, sus ideas individuales o sea, sus principios, es decir, hay que cuestionarse ese tipo de cosas. Sí, y ya, Carito. Ya. eh, ¿Nos alcanza el tiempo para una última pregunta así súper rápido? O... pues la última pregunta que podríamos responder de pronto sería, ¿los cómics físicos de DFJ se pueden coleccionar? Eso les da un gran valor. ¿Cómo hacer para que eso no se pierda cuando son digitales? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que esto va muy de la mano con, con el hecho de cómo administramos el espacio digital. Es decir, estamos acostumbrados a que las colecciones se hagan en espacio físico y creo que sí hay un valor físico en coleccionar un cómic y demás. Pero esto implica un esfuerzo que muchos no llegan a hacer, em, ya que son ajenos a la cultura de consumo del cómic colombiano. A mí me parece que el cómic colombiano es algo que, como dijimos, están haciendo, es algo que necesita seguir tomando fuerza y necesita hacer uso de los espacios digitales. Sin embargo, debe colaborar con ser intencional al momento de cómo traslado esto para que la persona lo tenga. ¿Qué valor agregado le doy a mi cómic para que la persona quiera tenerlo en un espacio físico? Porque les mencionábamos que era bueno tener el cómic con los datos registrados a nivel digital. Lo decíamos realmente porque vimos en la investigación que muchos usaban su apodo, muchos creadores usaban su apodo para categorizar sus cómics y así no eran localizables de forma sencilla. Entonces, realmente es necesario ser apto en el ambiente digital, pero dar un valor agregado para que la gente se interese en tenerlo físicamente. Es cuestión de experiencia, básicamente. Yo creo que también por algo es coleccionable, porque es pasta dura, porque es grande, porque brilla, porque es mate. Entonces también la experiencia física, ¿cómo se puede pasar a la experiencia digital? O sea, ¿cómo podemos también que sea dinámico? ¿Cómo podemos hacer conexiones que tú cliques acá y te genere un 360 o te genere, qué sé yo, un yuxtapuesto?
Entonces también puede que lo coleccionable en Internet aún no sepamos qué significa ser coleccionable en Internet, pero sí podemos saber qué es diferencial en Internet, como podría ser a nivel físico también. Exacto. Entonces Bueno, también es cuestión de experiencia. perdón. Bueno, les damos muchísimas gracias por vernos, por conectarse y espero que también se conecten a las demás charlas que están muy buenas. Muchísimas gracias. Sé que quedaron preguntas pendientes, pero luego las responderemos. Muchas gracias a Pico también por invitarnos y pues a Muchas todos los gracias. que hicieron Es un parte de esta placer. investigación y a todos ustedes. Al profesor y a los compañeros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Participarme en la investigación. Hasta luego. Hasta luego.